se unen al ritmo y la gente se junta a celebrar la vida, cantar, bailar, hasta que el cuerpo goce. Hoy nuestra aldea se crea aquí. Los grupos nos mostrarán el ritmo de la vida cotidiana que culmina en fiesta. La labor en el campo, las mujeres reuniéndose al atardecer, los hombres volviendo de la faena. El llamado de la fiesta es inminente. Es hora de soltar la tensión y comenzar a foliar. La fiesta comienza con un ritual de profunda tradición. Nos dirigimos a las aldeas de la costa del norte, Nacolumna. Es un día de boda y el momento cumbre para Arregueifa. Ella recibe el símbolo de nueva unión, el pan de boda. Ahora debe demostrar su honor y su destreza. Debe bailar con el pan sobre su cabeza, una ofrenda a la fortuna. Arregueifa es más que un baile, es un augurio. Si el pan se mantiene firme, la prosperidad está garantizada. Si cae, la deshonra es futura. Con ustedes, Arregueifa.
El foco de la fiesta se mueve ahora hacia el interior, a las tierras fértiles de Pontevedra. Tras la intensa labor del arado, con el sudor aún en la frente, es tiempo de agradecer. El ritual demanda una ofrenda, con ramas de olivo y laurel, símbolo de victoria y esperanza. Se forman los ramos, los hombres lo portan, las mujeres los adornan con cintas de colores. Ahora el baile se convierte en plegaria. El hombre con el ramo en alto traza círculos rodeando a la comunidad, hasta depositarlo en el centro imaginario de la plantación. Un baile que invoca la fertilidad, da terra nai, la madre tierra, el ritual del laurel y el olivo, que la cosecha sea abundante.
Raigames quiere agradecer especialmente a los músicos: el maestro Carlos González en gaita, Daniel Bolchur en gaita, Andy Pena en tambor, Andrea Russo en pandereta, Delfina González en pandereta, Walter Echenique en percusión y Carolina Simones en bombo. Muchas gracias a ellos por hoy habernos acompañado y haberse sumado al grupo Raigames de Yeye. Extendemos también nuestro agradecimiento a la artista plástica Mariela Silly, que con su obra ha transformado la Sala Valle Inclán en una ventana visual a las celebraciones de nuestra querida Galicia. Ustedes cuentan con los programas en la mano y las imágenes que están plasmadas en él es la obra de la artista plástica Mariela Silly. Un aplauso para ella, por favor. Desde las cumbres llega la celebración más espectacular y salvaje, Arrapa las Fiestas, de Saucedo, Pontevedra. Es la más famosa, pero también se origina en Ourense. Es la confrontación ancestral entre el hombre y la naturaleza indómita. El encuentro de los aloitadores con los caballos salvajes en el curro. Cortar las crines y desparasitar
una tarea dura pero vital para el cuidado de la manada. Un evento que hoy, gracias a su espectacularidad, se ha convertido en una celebración de carácter turístico que atrae a gente de todo el mundo. Los invitamos a volar con la imaginación. Imaginemos que entre la multitud se encuentra un uruguayo que experimenta por primera vez una explosión de fuerza y emoción. El contacto físico con la tradición, la adrenalina de los aloitadores, la conexión con siglos de historia. Se produce el intercambio cultural, no solo a través de la vista, sino a través de la emoción pura. Hoy, ustedes son ese testigo. Sientan la emoción, sientan la fuerza con Arrápadas Vestas. Esta nueva experiencia de Arrápadas Vestas, con los aloitadores, trabajando, tentando hacer lo correcto. Ahí vamos.
Desde nuestros grupos en Yedra y Regames, queremos expresar nuestro especial agradecimiento a los profesores Alexandre Fernández, responsable de las coreografías y canciones, originario de los programas Obradoiros impulsados por la Junta de Galicia. Alexandre nos ha dejado su impronta en canto, pandeireta y baile, con coreografías tradicionales que nuestros conjuntos hoy plasmaron en este escenario. También agradecemos al profesor Edelmiro Regueira, quien nos ha compartido coreografías como Muñeira de Leiva, que disfrutaremos en conjunto con invitados especiales. A ambos, nuestro sincero reconocimiento por fomentar la unión de nuestras instituciones. Agradecemos a nuestros invitados, las instituciones Valle Miñor, Unión Hijo de Morgadanes, a Casa de Galicia y Centro Pontevedrés, por sumarse una vez más a esta gran fiesta. Esto es posible gracias a todos los que de alguna manera llevamos esta pasión, y es hermoso compartirlo en este jeito que nos para. Con esta emoción compartida, damos paso a nuestro último cuadro.
aplauso para esta unión de los géneros. Muchas gracias. Valle Miñor, Unión Hijo de Morradán y Jorge Vélez, a Casa de Galicia, por siempre ser parte de nuestros espectáculos. estimados músicos. Y seguimos. Llegamos al final de la foliada. E así, fíxose a nosa foliada na aldea. Así se celebra en Galicia. Tradición, tierra, esfuerzo y fiesta. El alma de nuestros ancestros. Ancestros siguen latiendo en nuestro corazón, en cada muñeca. Gracias por compartir esta noche con el grupo folclórico Raigames y en Llebre del Centro Gallego de Montevideo. ¡Viva Galicia! ¡Viva Foliada!
Felicitaciones a Vicky y Sofía por el montado de este gran espectáculo. Invitamos ahora al presidente de la institución, señor Julio Ríos, y a representantes de la Junta Directiva. Mientras suben, invitamos para el próximo 6 de diciembre, tendremos en este escenario el Festival del Grupo Folclórico Alborada y la Escuela de Danza Regional Gallega. Los esperamos a todos aquí. Invitamos también al Yebre, por favor, si se puede poner aquí delante. Buenas noches a todos. Excelente estuvo el grupo. Los felicito. Así sigan para adelante. Que el Centro Gallego Naval Moderno. Muchas gracias. Como dijo nuestro presidente, yo acá estoy hablando además para agregar, además del 6 de diciembre, que es una sorpresa para todos, que el 1 de diciembre va a estar acá actuando la estudiantina Veteranos de La Coruña. Vienen expresamente de Argentina, desde Coruña vienen obviamente, vienen de Argentina y Uruguay. En Uruguay, el día 1 de diciembre, el lunes, en esta sala de Vallinclán va a estar esta estudiantina específicamente de La Coruña, así que a no perdérsela, entrada libre para todos ustedes. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer profundamente la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan en este cierre de año. Este espectáculo no es resultado de clases y ensayos, es fruto de dedicación, de esfuerzo, de compromiso que hemos tenido todos los martes durante el año y sobre todo compromiso por mantener nuestras tradiciones vivas, nuestra música y nuestra danza gallega. A lo largo del año hemos pasado por algunas dificultades, pero junto a Vicky decidimos esas dificultades transformarlas en fuerzas porque creemos en lo que hacemos y gracias a eso hoy pudimos brindarles este espectáculo. Principalmente quiero agradecer a todas nuestras alumnas en Yebre y Raigames. Gracias por creer, gracias por confiar y gracias por ser nuestro sostén cuando lo necesitamos. Somos un equipo y acá vamos todos juntos a la par. De todo corazón quiero agradecer a los músicos, a Mariela Sili por sus obras, a directivos que están aquí presentes. Y hoy yo me voy con el corazón lleno porque estoy convencida de que costó, pero que lo logramos. Muchas gracias. Bueno, qué lugar. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer, vamos por casa. Agradecer al grupo folclórico Raigames y el grupo El Yebre. Muchísimas gracias por la motivación, por mantenerse y por darlo todo, porque sé que fueron muchos días de ensayo para poder lograr una muestra acorde a lo que son nuestros grupos. Así que muchísimas gracias de corazón y me uno muchísimo a lo que te comentaba Sofi, me uno a las palabras. Quería agradecer también a los músicos, de verdad muchísimas gracias. Carlos González, Daniel Monchú, Ana Simón, Andy Pena, Walter Echenique, Gran Caruso, Delfina González, que la vemos ahorita en un momento, gracias.
que simplemente quería agradecerles a los músicos, porque de verdad para nosotros es muy importante tener la música segura. Si bien tuvimos pocos ensayos y nos vimos poco y nada, Walter lo vimos ahora, unos minutos antes de empezar, pero simplemente agradecerles, porque si no hubiese sido por ustedes, la música en vivo a veces se dificulta. Así que muchas gracias. Agradecer a las instituciones amigas, y más que nada a las instituciones, a las personas que se tomaron el tiempo de venir a ensayar, el ensayo general, que se comieron todo el ensayo general. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Son parte de esta casa, para mí es un honor poder recibirlos y creo que Sofi también agrega las palabras. Muchísimas gracias a todo el público presente, a Betty, gracias Betty por la locución, muchísimas gracias. Mariela, gracias a tus obras, porque gracias a ellas también dio un marco visual y es muy importante también. Nosotros lo que representamos fueron 3 celebraciones de las tantas que se hacen en Galicia, ¿ah? Y es muy importante también el arte visual, así que muchísimas gracias por prestarnos tus obras y por permitirnos las imágenes para los programas. Muchas gracias. Hay alguien que me está señalando acá atrás. Gracias a Agustina, porque se comió todos los ensayos. Gracias a los compañeros que no pudieron estar. Joaquín, también sos parte, así que gracias. Un aplauso para Joaquín. Y las compañeras que no pudieron estar, que eso también, María Noel, Norma, y hay otras que también están con un tema de salud, que bueno, a veces la vida nos juega este tipo de pasar y no pueden estar acá, pero sé que están en el corazón de todos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Los esperamos entonces el 1 de diciembre con la Estudiantina de La Coruña y el 6 de diciembre con el Festival de la Escuela de Danza Regional Gallega y el Grupo Folclórico Raigames. Gracias. Alborada, perdón, Alborada.